Hablando con científicos. Un programa de cienciaes.com para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas. Con Ángel Rodríguez Lozano. Hoy os invitamos a escuchar Investigación en el Océano Austral, Proyecto Dichoso. Hablamos con Manuel Díez Minguito. Hoy nos vamos al rincón más austral del planeta, un lugar donde el hielo, los volcanes y los pingüinos comparten un entorno tan increíble como delicado. La isla Decepción, un volcán activo en pleno océano austral. Allí se encuentra la base antártica española Gabriel de Castilla, a la que llegó un grupo de científicos que participan en un proyecto que tiene un nombre peculiar: Dichoso. Entre ellos está nuestro invitado hoy en Hablando con Científicos, el investigador Manuel Díez Minguito, quien ha formado parte de una expedición equipada con la última tecnología, una tecnología que llevaba mareógrafos, corrientímetros, drones, todo para recoger datos y entender cómo fenómenos naturales, como es el deshielo o la actividad volcánica y los impactos provocados por el ser humano, están afectando a los ciclos del carbono y nutrientes de uno de los océanos más fríos y extremos del planeta. Escuchémosle. Hablamos con Manuel Díez Minguito. Es investigador en el grupo de dinámica de flujos ambientales en la Universidad de Granada, colaborador de Cienciaes desde hace ya muchos años. Lleva el podcast Océanos de Ciencia, bueno, que ahora anda con un poquito más de retraso por cuestiones de su trabajo. Bueno, hoy nos va a hablar de un proyecto que lleva un nombre curioso, Proyecto Dichoso, que le ha llevado nada menos que a la Antártida. Manuel, muchísimas gracias por participar en Hablando con Científicos. Hola, ¿qué tal? Nada, gracias a vosotros por la invitación y un placer estar aquí otra vez delante del micro y bueno, y contar un poco las cosas que hacemos, que de eso se trata, ¿no? Hablamos del proyecto Dichoso, yo creo que habría que empezar por ahí, ¿no? Un nombre curioso ese, ¿no? Sí, la verdad que por el momento sí que es dichoso realmente y bueno, para la alegría de todos los involucrados. Sí, a ver, en realidad es un proyecto que está coordinado por el Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía, que pertenece al Consejo, al CSIC. Los investigadores principales son Antonio Tobar y Emma Huerta. Y participan, pues, bueno, más allá de lo que es el CSIC, participan otras instituciones como, por ejemplo, la Universidad de Granada, pero también la Universidad de Cádiz, el Instituto Español de Oceanografía. En fin, somos varias instituciones las que participamos en ese proyecto. ¿Y cuál es el objetivo del proyecto? A ver, el objetivo del proyecto, bueno, tú lo has dicho antes, nos ha llevado a la Antártida, ¿no? O sea, la Antártida, digamos, hay un objetivo, vamos a decir, general, ¿no? Que básicamente es desentrañar de alguna manera lo que es el importante papel que juega lo que es el océano austral en el sistema climático, ¿no? El sistema climático terrestre. Eso, digamos, es un objetivo gran escala, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero luego, lo que es el objetivo particular en concreto, lo que tratamos es desentrañar el papel que juega en particular Isla Decepción, que es la isla donde hemos estado desarrollando las campañas de campo, en los ciclos biogeoquímicos, ¿vale? Es decir, cuál es ese papel que juega Isla Decepción en ese océano austral del que hablaba antes, ¿vale? Hablas de ciclos biogeoquímicos. Creo que puede ser interesante explicar un poco qué significan esas palabras. Cuando hablamos de ciclos biogeoquímicos debemos pensar en ciclos de carbono, nutrientes, metales traza, etcétera, ¿no? Esos elementos están siendo transportados fundamentalmente por el agua, ¿no? Por una parte, nosotros cuantificamos, pues, ese tipo de elementos biogeoquímicos, identificamos fuentes, sumideros y vemos cómo se transporta, cómo se exporta
al océano austral y cómo eso acaba afectando la productividad primaria de un océano que es especialmente productivo. Como podéis imaginar, no es el más grande del planeta, en ese caso sería el Pacífico, ¿no? Que es especialmente también productivo, tiene una gran biodiversidad, pero en términos relativos es un océano que cuenta con una, a pesar de que es especialmente frío, cuenta con una productividad muy, muy remarcable, ¿no? Bueno, no es de los más grandes, pero sí es grande, porque realmente rodea toda la Antártida. Rodea toda la Antártida, estamos hablando que en suma pues puede representar un 10, un 15% de todo el volumen de agua, pero se ha cuantificado, se estima que ha llegado a absorber aproximadamente un 70-75% de todo el calor, ¿vale? De toda esa energía térmica producida por el cambio climático de origen humano, antropogénico, ¿no? Entonces es muy significativo realmente. Por qué Isla Decepción? Primero descríbela un poco, porque es un ambiente que uno no... Cuando piensa en la Antártida está pensando en miles de metros de nieve acumulada, un continente blanco, etcétera, pero Isla Decepción está ahí en una puntita y tiene unas características muy especiales, ¿no? Describe dónde está situada y demás. Sí, exactamente. Uno tiene la Antártida, ¿no? Polo sur, no Polo norte, ¿vale? Polo sur. Tiene un rabito, la Antártida, ¿vale? Que es la península antártica, que forma parte del continente, que apunta hacia, vamos a decir, el cono sur de América, Sudamérica. Y hay un archipiélago que es el archipiélago de las Shetland del sur, ¿vale? Bueno, pues ahí está Isla Decepción. Es una islita pequeñita. Estamos hablando que tiene aproximadamente un diámetro de unos 14 kilómetros aproximadamente y es una isla volcánica, ¿vale? De hecho es un volcán en activo. La isla es un volcán en activo. Tiene la peculiaridad de que, bueno, podemos imaginarla que tiene una forma como de herradura, ¿vale? Tiene más o menos forma de herradura y tiene una pequeña entrada de unos 600 metros que se conoce como los fuelles de Neptuno, y ahí entra la masa de agua, es decir, la caldera del volcán está inundada, ¿vale? Está inundada. Y eso se conecta con el estrecho de Bransfield, que forma parte de ese océano austral, a través como decía antes, de los fuelles de Neptuno, ¿no? Entonces, básicamente es la caldera de un volcán que está inundada. Ahí penetra el mar. Y lo que se ve, lo que emerge es el borde del cráter del volcán, Ajá. básicamente. Y ahí hay una base, que está la base antártica, ¿no? Ahí Española. está una de las dos bases que tiene España en la Antártida, que es la base antártica española, Gabriel de Castilla. Hay otra base que es la base argentina de Decepción, que no está muy lejos de la española, somos vecinos en ese sentido. Y son las dos bases, no son permanentes, no están abiertas todo el año, están abiertas en el verano austral. Sí, de hecho tú has estado ahí durante nuestro invierno del hemisferio norte, es el verano del hemisferio sur, y en estos momentos la base ya está cerrada, lógicamente, a la espera que llegue su próximo verano. ¿En qué ayudan estas bases colocadas en Isla Decepción para comprender todo ese ecosistema, todo ese ambiente que rodea a la Antártida y ese océano Antártico? Sí, a ver, o sea, ¿qué relación tiene la isla con lo que he contado antes, de esos flujos biogeoquímicos, ¿no? Aquí juega un papel importante lo que son los gases de efecto invernadero, ¿vale? La isla es volcánica, es un volcán en activo, tiene fumarolas y fuentes hidrotermales que están en activo y eso son, de alguna manera, fuentes de CO2, metano y otro tipo de gases. Entonces, eso, digamos, esas concentraciones, pensemos en el CO2, pues eso es lo que tratamos de desentrañar. Lo lógico es que sea, digamos, una fuente de CO2 la isla, que luego eso se exporta al océano austral. No he terminado de mencionarlo antes, pero claro, el océano austral ha absorbido una gran cantidad de calor, ¿vale? Pero también ha absorbido una gran cantidad de CO2. Es decir, mientras que las concentraciones de CO2 se incrementan en la atmósfera, el océano absorbe una parte de ese CO2, ¿vale? En dilución, se diluye en el agua. Bueno, pues se estima que casi un 50% del CO2 que han absorbido los océanos lo ha absorbido el océano austral. Como tenemos agua en temperaturas bajas, digamos, las concentraciones de gases, esa capacidad de absorción es mayor, ¿vale? Entonces, un océano especialmente frío como el Antártico, pues absorbe una gran cantidad de CO2.
Y eso tiene un impacto, obviamente, en las especies que alberga el océano austral. Pero en este caso estás hablando de un volcán activo que está generando unas emisiones de CO2, de metano y demás, y esas son fuentes naturales, obviamente, nosotros no tenemos nada que ver con ellas, pero claro, al final es CO2, se absorbe o no se absorbe, sea natural o artificial, y ahí estudiáis cómo funciona eso, ¿no? Cómo funciona la absorción, independientemente de la fuente en ese caso, ¿no? Claro, exactamente. O sea, lo que en realidad, es decir, ahora mismo contamos con mucha información en los últimos, básicamente de las últimas décadas, de concentración de CO2, emisiones, metano también. Pero en ese caso, la Antártida, realmente, lo que es en general el continente antártico, no hay tantas medidas. Y lo que estoy diciendo es que juega un papel muy, muy importante lo que es el sistema climático, vamos a decir, de la Tierra, ¿no? El sistema climático planetario. Entonces, como tal, hay que cuantificarlo, es necesario cuantificarlo. Digamos, las concentraciones que se miden en el agua, ¿eso de dónde viene? ¿Pero está producido por el ser humano o tiene una fuente natural externa, vamos a decir, al ser humano y que eso ha estado siempre? Es decir, para desentrañar de alguna manera y para cuantificar cuál es el efecto, cuál es el impacto de nuestro, o de las fuentes hidrotermales naturales, o también Isla de Excepción alberga pues una de las colonias más grandes de pingüino barbijo. Bueno, pues esos pingüinos producen también gases, ¿no? Con su guano, con sus heces, básicamente. Y eso, pues bueno, pues igual que cuando nosotros queremos cuantificar cuánto metano estamos produciendo por la actividad humana, pues cuantificamos, digamos, por ejemplo, el ganado, ¿no? Es decir, cuantificamos cuánto las heces de las vacas producen por, bueno, pues eso es lo que hacemos, ¿vale? En realidad debemos cuantificarlo de alguna manera, ¿no? Sí, al final yo por lo que veo es que lo que estáis tratando es de recopilar datos, datos que independientemente de que hablemos de cambio climático o no, lo que está claro es que ahí hay una información que hay que recoger y que se trata de conocer cómo funciona ese ecosistema y cómo funciona todo ese océano alrededor de la Antártida, porque cuanto más sepamos de él, más podemos luego calibrar si se producen variaciones o no se producen variaciones debidas a lo que sea. Exactamente, O sea que exactamente. hay pocos datos de eso hasta ahora. Hay muy pocos, es decir, como dice nuestra compañera Emma Huertas, cada dato en la Antártida vale su peso en oro, por decirlo así, ¿no? Hay muy poca información. Es verdad que, digamos, detrás de que todo el proyecto hayamos ido allí a la Antártida y demás, hay una logística impresionante, sobre todo por parte de, en este caso, de España, pero en realidad en muchos casos hay una colaboración internacional, ¿no? Pocos países pueden permitirse un programa antártico completo sin depender de otros. Entonces, ir hasta allí, medir, llevar la instrumentación, traerla de vuelta, analizar, o sea, es un esfuerzo logístico muy importante, ¿no? Obviamente, por eso hay tan pocos datos. Pero estás hablando de un entorno, digamos, un tanto especial, ¿no? Por el hecho de que sea un volcán, imagino que el volcán, pues ahí hay fumarolas, quiere decir que hay un aporte de calor que no existen en otros lugares, a lo mejor del océano Antártico, y que por lo tanto vuestra información, la información que recogéis para obtener una idea de lo que ocurre globalmente, necesita además contrastarse con la información que se obtendrá en otros sitios. Claro, claro, hay que contextualizarlo. O sea, que hay una serie de estaciones por ahí repartidas que a lo mejor la llevan a otros países y luego todo eso se unifica de alguna manera, ¿no? Exactamente, exactamente. Son estudios que llevan a cabo. A ver, digamos, yo no soy experto digamos, en esa parte, pero obviamente los estudios se contextualizan pues eso, en un contexto internacional. Internacional en el sentido de que hay muchos países que están investigando cosas o aspectos similares, ¿no? O cuantificando, digamos, esas fuentes sumideros de CO2, metano y otros gases. Eh, y también en un contexto regional porque, en efecto, Isla de Excepción es, digamos, es muy particular dentro de lo que es la Antártida, ¿no? O sea, dentro de lo que es el contexto del continente, ¿no? Entonces, a lo mejor, digamos, esas emisiones en Isla de Excepción, eso es lo que tratamos de cuantificar en eso estamos, son especialmente significativas, se le pondrá un número, pero luego a lo mejor resulta que en otra parte de la península antártica pues no son tan significativas o son sumideros o lo que sea, ¿no? Bueno, tú has estado ahí, has estado un tiempo y lógicamente has tenido
No solo que investigar, sino que prepararte físicamente y soportar las condiciones que allí existen, ¿no? Cuéntanos un poco cómo es la vida de un investigador o cómo está organizado eso, ¿no? Para que nos hagamos una idea de lo que cuestan estos trabajos, que parece que hablamos de la Antártida como si estuviera ahí a la vuelta de la esquina y se pudiera ir todos los días. A ver, básicamente un poco todo el proceso es, desde mi punto de vista, claro, yo soy un investigador que ha participado en este proyecto. Como decía antes, esto está coordinado por el Instituto de Ciencias Marinas, es decir, que en su momento pues, se solicitó un proyecto donde todos participábamos, se concedió el proyecto a nivel nacional por el Ministerio de Ciencia e Innovación, y entonces ahí empieza la maquinaria, ¿vale? Dentro de lo que es el proyecto, pues se propusieron dos campañas de campo, de hecho estuvimos el año pasado y este. Las campañas de campo constaban de, digamos, dos fases. Una fase en la propia base española Gabriel de Castilla, y luego otra fase de barco bueno, este año ha sido, por ejemplo, en el barco del Sarmiento de Gamboa, uno de los buques oceanográficos que tiene España, ¿no? Y el año pasado también hubo parte en lo que es en el Hespérides, ¿no? Y eso son las campañas de campo. Entonces, claro, tienes que prepararte. Se pasan unas pruebas, no son especialmente exigentes, pero son pruebas físicas y pruebas médicas. Es decir, no se pueden arriesgar a que allí alguien, pues, pues con un problema médico, pues podría haber problemas de evacuación. No, no es fácil. Yo, por ejemplo, yo este año he tardado una semana desde que salí de la base hasta que llegué a España. Te sacan en barco, es un tránsito de varios días. El tiempo no siempre es bueno, o al revés, pocas veces es bueno, entonces una evacuación puede ser problemática. Afortunadamente, bueno, pasan cosas, pero ninguna dramática por el momento de las que yo haya experimentado, ¿vale? Que yo he estado solamente el año pasado y este año. Entonces sí que hay una preparación, luego hay pruebas de pues, temas de, por ejemplo, controlan lo que son las pruebas, una PCR para el tema de coronavirus y demás, ¿no? Es decir, garantizar de alguna manera que, pues, un entorno aislado y que de alguna manera minimizar ese tipo de riesgos, vamos a decir, médicos, ¿no? Eso, digamos, desde el punto de vista médico y demás. Luego hay una parte, volviendo a la logística, hay una parte importante que es toda la preparación del material, ¿vale? Toda la preparación del material. Ese material, pues, se embarca, pues, varios meses antes de que empiece la campaña, se embarca nuestra campaña, ¿vale? Eh, Se embarca en un buque. El año pasado creo que fue Hespérides y este año Sarmiento de Gamboa. Se embarca el material y luego eso llega a la base, se desembarca y nosotros ya tenemos ahí el material, ¿vale? Material, estamos hablando de instrumentación científica, recogida de muestras o mareógrafos, correntímetros, etcétera, ¿no? Todo el material, drones que hemos llevado. Y claro, bueno, pues eso en efecto es una logística importante, ¿no? Nosotros llegamos este año, la campaña de este año, llegamos en vuelo hasta Ushuaia, al sur de Argentina, y ahí nos embarcamos en el Hespérides, ahí cruzamos el mar de Oces, ¿no? El estrecho del Drake hasta Isla de Decepción, ¿no? Y cuando llegamos ya encontramos ese material científico allí. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues es un material científico pues extenso. El personal del IMANCE sí lo tenía perfectamente inventariado y ya digo, es una logística potente. De hecho, yo creo que en suma entre el año pasado y este, yo creo que habremos hecho más de 300 estaciones de muestreo, 200 vuelos de drones, no estoy exagerando. Instrumentación oceanográfica, yo creo que más de 30 equipos se han fondeado en Puerto Foster, luego si quieres podemos comentarlo. O sea, ha sido un despliegue instrumental muy, muy, muy potente, ¿vale? Muy, muy, muy potente. ¿Y las condiciones ambientales? ¿Hacía mucho frío? Y las condiciones ambientales, pues mira, no hace, eso es una isla volcánica, no hace mucho frío, ¿vale? Nosotros cuando mandamos alguna foto a la familia, y bueno, han salido vídeos y fotos también en prensa y demás, la gente dice, pero bueno, ¿dónde está la nieve? Vosotros estáis aquí, os estáis engañando, vosotros estáis en Lanzarote, o no sé dónde estáis, ¿no? Y las temperaturas son en torno a 0 grados, ¿vale? Ha habido días que hemos tenido, ha subido las temperaturas hasta 6 7 grados, otros días pues -3 -4, pero en torno a cero, digamos. ¿Qué es lo que pasa? La sensación térmica es bastante más baja.
fácilmente puede llegar a -15 grados. El viento, es decir, el viento, sobre todo en un entorno ahí de mar, ¿no? Con humedad, es bastante complicado, ¿no? Se hace complicado. No es la base, ¿no? Realmente no es la base, pero sí nosotros, digamos, la mayor parte de la operativa la desarrollábamos, o la mayor parte de las medidas la desarrollamos en Zodiac, operadas por, que no lo he dicho, la base antártica, la Gabriel de Castilla, está operada por el Ejército de Tierra. Y digamos las Zodiac que estaban también pilotadas, operadas por integrantes de la dotación en la base, integrantes del Ejército de Tierra, ¿no? Entonces, vaya, pues si estás allí midiendo, al final acabas mojado con el oleaje, no siempre las condiciones son las idóneas. eh, Hay momentos de realmente bueno, penosos, ¿no? Por decirlo así, complicados, ¿no? Pero bueno, no ha habido que lamentar nada, pero dice, bueno, 0 grados, pero claro, si tienes que meter las manos para recoger un equipo, fondear, tomar una muestra en agua que está a 3 grados durante, y estás así durante 3 4 horas, es complicado. Imagino que aguantar esas condiciones, aunque no sean tan extremas como nos la pintan en algunas ocasiones, hacen que de alguna manera la motivación que uno tiene es la que le mantiene la ilusión, ¿no? Y las ganas de trabajar allí. La motivación siempre ha sido muy alta, ¿no? Obviamente cuando estás allí, este año hemos estado casi 20 días en la base. Como digo, la motivación es alta, el grado de compañerismo a todos los niveles, con otros proyectos, con los militares dentro del propio proyecto es alto y bueno, siempre la verdad que ha funcionado todo muy bien en ese sentido. O sea que se soporta bien la situación y luego ha sido trabajo pues intenso ya que estás allí. Pues es aprovechar a tope, o sea, es que es todos los días, ¿no? Porque no es como aquí, yo, por ejemplo, en la Universidad de Granada, bueno, pues hoy ensayamos, dentro de un mes pues bajamos y medimos. No, allí es que puede que no, es que probablemente en el contexto de este proyecto no va a haber ya otra oportunidad para estar allí midiendo, ¿no? Entonces, es aprovechar 100%, 100%. Háblame un poco de ese trabajo de recogida de muestras, de qué medís, qué hacéis luego con esos datos. Cuéntame un poco. Vale, te voy a contar, digamos, de la parte que conozco mejor a la hora de, por ejemplo, recoger muestras, aunque no sean datos que a lo mejor luego vaya a analizar yo personalmente, pero las manos que hay son las que hay. Este año en la base estuvimos 7 personas y en algunos casos, pues es que se necesitaban todas las manos para medir, ¿no? Para toma de muestras o medir gases o lo que sea, mientras unos toman unas muestras, otros toman notas, lo que sea, ¿no? Siempre echar una mano, para eso siempre estábamos. Pero en particular, como te decía, en Isla Decepción la caldera está inundada, ¿no? Digamos, hay una conexión con el océano austral, que son los fuelles de Neptuno. Esa entrada, decimos, ese inlet de 600 metros y luego se abre hacia adentro de la isla, ¿no? Y esa bahía se conoce como Puerto Foster. Esa actividad fumarólica de la que hablaba antes, hay varias fumarolas bien identificadas en lo que es el interior en lo que es Puerto Foster, en lo que es el interior de la isla, ¿vale? Entonces, claro, si antes estábamos hablando de cuál es la contribución de la isla en términos de carbono, nutrientes, calor también, a lo que es el océano austral, pues bueno, tenemos que medir dentro, ¿no? Medir dentro y luego ver cómo eso se exporta, si es que se exporta hacia afuera, que todo apunta a que sí, hay que cuantificarlo, ¿no? Entonces se ubicaron diferentes tipos de equipos dentro de Puerto Foster y también en esa desembocadura, ¿no? Para cuantificar esa circulación de la masa de agua, porque claro, estamos hablando de carbono, estamos hablando de nutrientes, todo eso es transportado por la masa de agua. Entonces es fundamental para entender, no solamente cuantificar qué concentraciones se tiene de esos elementos, ¿no? Sino también cuáles son los flujos vamos, pensemos hacia afuera, ¿no? Que la isla está exportando hacia el estrecho de Bransfield, hacia el océano austral, ¿no? Entonces, claro, para eso necesitamos caracterizar muy bien cómo son las corrientes. Bueno, pues con ayuda de todo el equipo se fondearon instrumentos, sensores de presión, mareógrafos, correntímetros, para caracterizar cómo es la circulación, cómo se mueve la masa de agua
cómo se intercambia la masa de agua entre Puerto Foster y el exterior, la parte exterior de la isla, el océano austral. Hablas de mareógrafos. ¿Qué es un mareógrafo? Los mareógrafos, bueno, es un sensor de presión, ¿vale? Entonces, ese equipo se fondea, se pone a una determinada profundidad. La idea es que, a pesar de las variaciones del nivel del mar, inducidas por la marea, por el viento, por el oleaje, pues eso siempre esté sumergido. Entonces, como mide presión, nosotros podemos calcular la altura de la columna de agua y las variaciones de la columna de agua. O sea, es una especie de barómetro, ¿no? Lo mismo que un barómetro mide la presión que ejerce la capa de aire que tenemos sobre nuestras cabezas, el mareógrafo lo que mide es la presión que ejerce la capa de agua que hay por encima, ¿no? Pero básicamente funciona de manera parecida. Exactamente. Sumamos también el peso de la atmósfera, pero realmente, bueno, digamos, si estamos interesados en las variaciones, pues en efecto, solamente cuantificando ese peso del agua podríamos tenerlo. De acuerdo, Manuel. Vamos a tomarnos un pequeño descanso. Volvemos enseguida. Estáis escuchando Hablando con Científicos, un podcast de cienciaes.com para divulgar la ciencia de la mano de sus protagonistas. En nuestra página web, cienciaes.com, podéis encontrar más de 500 entrevistas con científicos de todas las disciplinas. Os invitamos a escucharlas y compartirlas en redes sociales con vuestros amigos y conocidos. Cienciaes.com ofrece un conjunto de podcasts de acceso libre y gratuito a través de iTunes, Spotify, Google Podcasts, iVoox, TuneIn y muchas más plataformas. Todo en cienciaes.com. Continuamos hablando con Manuel Díez Minguito, es investigador del Grupo de Dinámica de Flujos Ambientales en la Universidad de Granada. Ha participado en el proyecto Dichoso del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y es autor también, lo recordamos, del podcast Océanos de Ciencia, aquí en cienciaes.com. Manuel, hablabas de los instrumentos que utilizáis para vuestras investigaciones, hablabas concretamente de los mareógrafos y de cómo esos aparatos pues sirven para, digamos, contabilizar de alguna manera cómo se acumula el agua encima, cómo varía el agua que se acumula. Por ejemplo, aparte de las mareas que acumulan agua, como sabemos, más o menos dependiendo de la atracción de la Luna y el Sol, el viento también es un factor importante, ¿no? Porque el viento puede arrastrar agua en un momento determinado y acumularla en un lugar y al mismo tiempo quitarla de otro. Exacto, exactamente. Exactamente. Ha habido estudios previos. Nosotros hemos dado algunos pasitos. Bueno, la ciencia funciona así, ¿no? Da algunos pasitos hacia adelante, avanzas ahí un poquito, ¿no? Pero sí que ha habido estudios previos que han estudiado la marea. Yo creo que nosotros en un trabajo que acabamos de enviar, a ver si lo publican, hemos dado algunos, como digo, algunos pasitos hacia adelante. Y en efecto, una de las cosas que nosotros caracterizamos con esos datos, ¿vale?, es el efecto de la marea, cómo sube y cómo baja el nivel. Eso es bastante conocido, pero eso tiene implicaciones en luego ese intercambio de agua en esos flujos y también el efecto del viento. Eso por el momento ahí en Puerto Foster nadie, hasta donde nosotros sabemos, nadie lo ha estudiado y en efecto el viento, que son vientos muy fuertes, tienen una capacidad de acumular o de mover agua de un sitio a otro y además eso se detecta, digamos, en esos sensores de presión, que en función de la dirección del viento se está acumulando agua contra un lado de Puerto Foster mientras que se elimina o de alguna manera baja el nivel en el otro, ¿no? Es decir, digamos, el nivel puede ir oscilando en función de la dirección del viento. Y es significativo. Es bastante importante esa circulación. Y a esa acumulación de agua por el viento hay que añadir los cambios que introducen las mareas. Lo de la marea es interesante, cómo funciona. Nosotros utilizamos un análogo
que es como la respiración, ¿no? De cómo funcionamos nosotros, cómo respiramos, pues básicamente la marea en Puerto Foster funciona de una forma similar. Pensemos que lo que está oscilando, sobre todo por ese tirón gravitatorio de la Luna y el Sol, es, digamos, del océano Austral, ¿no? Y claro, la masa de Puerto Foster es muy pequeñita. Esa bahía, la masa de agua de la bahía comparado con todo el océano Austral es muy pequeñita. Entonces, básicamente, Puerto Foster lo que ve entre comillas, es que el nivel fuera está subiendo y bajando por la marea. Entonces, cuando el nivel fuera sube, pues entra agua. Cuando el nivel fuera baja, pues sale agua. ¿Cómo funciona eso? Pues como nosotros respiramos, es decir, nosotros cuando inspiramos, ¿no? Metemos aire en nuestros pulmones, resulta que cuando tenemos la máxima, cuando nuestros pulmones se hinchan al máximo, que el equivalente en Puerto Fuerte sería que cuando la marea es alta, no circula corriente por nuestra boca o por nuestra nariz, ¿vale? Y al contrario, cuando exhalamos, vaciamos los pulmones y cuando los hemos vaciado totalmente, eso sería una baja mar, tampoco circula aire por nuestra nariz o por nuestra boca. Entonces, cuando hablo de circula aire por nuestra nariz o boca, es la corriente que nosotros observamos en esa desembocadura, en los fuelles de Neptuno. ¿Cuándo la corriente es máxima? Pues en la transición entre que empiezo a meter aire hasta que tengo los pulmones llenos. Y al revés. Digamos, las máximas corrientes de salida es en la transición entre que empiezo a exhalar y se me vacía el pulmón, ¿vale? Y eso se ve muy bien en los datos. Bueno, eso no es algo particular de la isla, hay muchos sistemas, vamos a decir, desde un punto de vista físico los llamamos estuarios, ¿no? Son masas de agua semiencerradas, aunque aquí el caudal de agua dulce no es importante, aunque hay cierto deshielo, pero no es especialmente importante. Ocurre en sistemas, por ejemplo, la bahía de Cádiz funciona igual, ¿vale? Sistemas pequeños funcionan de forma similar, ¿vale? Eso es en cuanto a la isla y a esa bahía, pero alrededor de la isla está el océano. Y imagino que ahí se producen corrientes que vosotros también estudiaréis. Digamos, fuera lo medimos con modelos, ¿vale? Es decir, eso lo medimos con modelos. Dentro también tenemos implementado un modelo computacional complejo para obtener información de las corrientes, no solamente donde medimos con esos correntímetros, sino en cualquier otro punto. Es decir, nosotros lo que hacemos, medimos en varios puntos y esos puntos de medida nos sirven, decimos, para calibrar el modelo, ¿vale? Es un modelo computacional que tiene un montón de celdas donde puedo obtener o me proporciona datos de nivel y corriente en todas esas celdas. Esas celdas, pues, digamos que pueden tener una anchura de 12 metros. Entonces, claro, comparo la salida que me da el modelo en esos puntos donde yo tengo instrumentos. Si la salida del modelo reproduce bien los datos, pues digo, mi modelo está funcionando y me voy a creer lo que me está dando el modelo en otros puntos. Entonces es así como nosotros no solamente tenemos información de las corrientes en el punto de medida, sino en toda la bahía o en el exterior. Claro, es que cuando hablamos de modelos, claro, modelos hay tantos como ideas, ¿no? Claro, exactamente. Lo importante es que funcionen, es decir, que Exactamente. reproduzcan la realidad, ¿no? Y Exactamente. ahí es donde entra, y es incuestionable que o mides el in situ lo que ocurre realmente, o no hay forma de cotejar o comprobar que esos modelos funcionan, ¿no? Y es verdad, es un punto interesante porque modelos, de hecho nosotros hablamos a veces hasta de modelos conceptuales, ¿no? Que un modelo conceptual pues, puede ser que básicamente un diagrama de flujo, pues si ocurre esto, entonces pasa aquello, ¿no? Un modelo conceptual. A veces también hablamos de modelos idealizados, que no es un modelo muy detallado, pero me permite entender ciertas cosas, ¿no? Me permite ganar intuición sobre ciertos aspectos, ¿no? Y luego hay modelos, decimos complejos, como el que mencionaba antes, donde ahí básicamente lo que se resuelven son las ecuaciones hidrodinámicas completas, complejas, eso se resuelve numéricamente. De hecho, al que las resuelva analíticamente hay un premio, creo que son de $1 millón, ¿vale? O el del Instituto Clay. Y ahí está Y desierto, ¿no? eso, en fin, lleva ahí, son las ecuaciones Navier-Stokes, ¿no? Entonces, bueno, esas ecuaciones Navier-Stokes modificadas son las que nosotros utilizamos para eso. Entonces, tenemos un dato bastante preciso en ese sentido, ¿no? Pero sí, en efecto, o sea, el modelo al final hay que irse al campo y medir y comparar y decir, bueno, por lo menos lo que me está dando el modelo me lo estoy creyendo. O sea, porque es que si no, claro, modelos como tú decías, es que un modelo sin calibrar te puede dar cualquier resultado realmente, ¿no?
Otro aspecto importante que nosotros queremos cuantificar, y ya tenemos algunos números, que está relacionado con lo que decía antes, ¿no? De esos flujos de salida de esos elementos, son el tiempo de renovación. El tiempo de renovación de una masa de agua, bueno, yo creo que se puede entender fácilmente. Se puede afinar un poco, pero básicamente el tiempo de renovación es cuánto tiempo necesita la masa, en este caso de esa bahía interior de Puerto Foster, en renovarse entera. Bueno, nosotros hemos cuantificado eso en unos 70 días solamente por la influencia de la marea, ¿vale? Solamente por la influencia de la marea. Pero eso es solamente un factor. Tú mencionabas antes, hablábamos del viento. El viento probablemente, y en esas estamos cuantificando ese número, puede influir en ello. O luego otro tipo de instrumentación que hemos manejado son sensores que miden conductividad, temperatura y también profundidad. Entonces, con la profundidad es solo expresión, como decíamos antes, temperatura es temperatura, y la conductividad nos sirve para calcular salinidad. Entonces, con salinidad, temperatura y presión tenemos la densidad del agua. Claro, la sal lo que crea son iones, que al final son cargas positivas y negativas, y es lo que dan, si conduce más o menos corriente, hay más o menos sal, ¿no? A ver, la masa de agua tú tienes su ecuación de estado, igual que la ecuación de estado de los gases ideales para la atmósfera, ¿no? Que depende de la densidad, depende de la temperatura y la presión del aire. Muy bien. Pues en el agua igual, lo que pasa que también depende de la salinidad, ¿no? Entonces, ¿a dónde voy? Que diferencias de densidad producen corrientes. Entonces, esas corrientes también hay que cuantificarlas, ¿vale? Esas corrientes también hay que cuantificarlas. En ello estamos. Ahí no te puedo decir nada, pero bueno, obviamente hay diferencias de salinidad y de temperatura, ¿no? Podemos pensar que dentro de Puerto Foster las temperaturas son más altas que fuera, ¿no? Estamos hablando de que es un sitio con una actividad volcánica importante, ¿no? Entonces, digamos, esas son las medidas, de alguna manera, que nos permiten eh, caracterizar, vamos a decir, la física. La física, de alguna manera, sobre la que luego va, digamos, esas medidas de elementos, ¿no? Biogeoquímicos, carbono, nutrientes, clorofila, CO2, etc. Claro, sí, eso es lo que te iba a preguntar. Hasta ahora no habíamos hablado nada de eso, pero mencionabas al principio, pues eso, la absorción de dióxido de carbono mayor o menor en esas aguas, hay que medirlo, los nutrientes que al final sirven para alimentar, entiendo, el fitoplancton, y eso da una materia orgánica que al final se traduce en, qué sé yo, en la ecología del sistema, todo eso. Claro, hay muchísimos factores ahí que añadir a esto que me estabas contando. Exactamente, exactamente. Entonces, ahí es donde está ahí también la colaboración bonita, también entre los distintos miembros del equipo, ¿vale? Es decir, hay miembros del equipo que son expertos en esos metales traza, hay otros compañeros que son expertos digamos, en cuantificar esos flujos de gases, ¿no? Entre la masa de agua y la masa de aire también, ¿no? Eh, entonces, bueno, la verdad que eso es una parte pues muy bonita de todo el proyecto en el fondo, ¿no? Como al final entre expertos en distintas áreas, al final tienen que hacerse entender, se entienden y al final pues van saliendo resultados, ¿no? Claro. Entonces, Imagino que cuando os reunís ahí para tomar el café una vez que habéis vuelto de los trabajos de campo, las conversaciones serán animadísimas, ¿no? hay de todo. La verdad que es ahora cuando estamos de alguna manera desarrollando más esa parte de cálculo y demás, ¿no? Pero es verdad que sí que lo son, porque en el fondo al final todo el mundo está trabajando lo suyo. El equipo de drones está pues preparando los drones para sacar una imagen térmica de la isla, hacer sus vuelos, luego los que van a hacer toma de muestras de agua para extraer o cuantificar, digamos, concentraciones y qué metales hay en la masa de agua, que también son importantes para ese fitoplancton del que hablaba. Luego otro equipo preparando los sensores para medir gases, que luego con una cámara vamos y la ponemos encima bueno, de los pingüinos o sobre el suelo para ver el suelo cuánto está emitiendo, cuánto gas está emitiendo, ¿no? Para luego cuantificar eso. Y luego, pues analizar, hacer una visión, un previsualizado de los datos, discutirlo. Oye, pues en esta zona es importante, aquí hay que ir y volver a medir en esta zona y en esta zona, ¿no?
Eh, la verdad que sí, que eso es interesante. Oye, ¿y cómo calculamos esto? ¿Cómo hacemos aquello? O sea que hay una parte que no quiero decir que sea improvisada, pero sí que uno tiene que estar abierto, ¿no? De alguna manera, como decía antes, coordinada por los investigadores principales del proyecto de, oye, venga, esto parece prioritario, oye, pues es importante cuantificar, digamos, esta zona o caracterizar esta zona que es una pingüinera importante o es una fumarola significativa que está produciendo gases, pues vamos allí y eso hay que caracterizarlo bien, vamos a estar por la mañana y... O luego, por ejemplo, los fuegos de Neptuno, ese intercambio, calcular los flujos, que en el fondo es, bueno, flujos, ¿no? Masa por unidad de tiempo y por unidad de superficie del elemento que sea, la sustancia que sea, ¿no? ¿Cuál es el flujo de CO2 a través de esa desembocadura? Pues, oye, eso hay que caracterizarlo bien. Venga, pues vamos allí y hay que medir con tal sonda y echar allí la mañana. Esa parte, la verdad, que es muy, muy interesante. Has mencionado los drones, que siempre son llamativos, para la audiencia entiendo. ¿Qué mide un dron? ¿Cómo hacéis esas mediciones? ¿Qué aparatos lleva? Vale, bueno, pues ahí yo tampoco soy experto en eso, pero te voy a tratar de intentar explicar, espero no equivocarme mucho. Eh, Básicamente el dron toma imágenes, ¿vale? En distintas bandas, ¿vale? Eso pueden ser imágenes en el espectro visible y otras imágenes en infrarrojo que te dé una, vamos a decir, una fotografía, una imagen térmica de la zona. Luego también hay imágenes o, digamos, información LIDAR que nos pueden dar básicamente con un láser lo que se van tomando son puntos, distancias referenciadas a un GPS y con eso lo que puedes tener es la topografía, un perfil topográfico de la zona, con una resolución pues es que es centimétrica, es impresionante, es impresionante. Pero en ese caso se trata de zonas emergidas o también de la superficie del agua y lo que son las formaciones profundas. Son zonas emergidas, son zonas emergidas. Pero también es verdad que con telemetría vía satélite en zonas que no sean especialmente turbias, pues se puede tener información batimétrica. Se puede tener información la parte sumergida, ¿vale? En el pasado, el Instituto Hidrográfico de la Marina también ha cartografiado los fondos marinos de Isla de Excepción con sondas de alta resolución y en ese sentido la verdad que, de hecho, nosotros las usamos para el modelo. Nosotros esa información batimétrica la necesitamos. No es lo mismo en la zona de que decía antes de la desembocadura, el fuelle de Neptuno, que puedes tener una zona de profundidad de 40 metros, ¿vale? En el canal, luego se asomera cuando uno se acerca a las márgenes, que 160 metros en medio de Puerto Foster. Toda esa información, obviamente, para lo que es esa circulación de la masa de agua es importante. Nosotros usamos esa información. Luego, por ejemplo, la información del LIDAR de la que hablaba antes, pues nosotros en particular, aunque no está ligado con el proyecto, sí que es de alguna manera es una línea tangencial al proyecto. Estamos evaluando, digamos, erosión costera, es decir, donde está la base española adolece o de alguna manera sufre, por efecto del oleaje, sufre una erosión costera. Y eso, pues, de hecho, ha habido trabajos con muros de gaviones para detener o retener de alguna manera en la parte donde está la base española para que no siga deslizando hacia abajo. Hay un deslizamiento por una parte de la propia actividad de la base, por lo que es la fusión del permafrost, ¿vale? Pero también, digamos, esa acción del oleaje retira sedimento, erosiona sedimento de la costa. Es decir, entonces con esas imágenes LIDAR nosotros podemos cuantificar ese transporte de sedimento. Bueno, y luego allí hay vida. Has comentado que hay grandes colonias de pingüinos, ¿no? También los estudiáis. Sí, sí, con esa información que proporcionan los drones, de hecho ya en el pasado nuestros compañeros ya habían publicado algún trabajo, han cuantificado, han contado el número de pingüinos de algunas pingüineras. Y dices, bueno, ¿y eso para qué? Pero claro, si al final lo que quieres o necesitas cuantificar, o, digamos, cuánta o qué concentraciones o cuál es el flujo de gases que produce una pingüinera, no es lo mismo, dado un determinado flujo, tener 15 pingüinos que tener 15.000 pingüinos. No es lo mismo. ¿Hay muchos pingüinos allí?
Sí, es una de las colonias. El número no sabría decirte, ¿vale? Pero es una de las más grandes de toda la Antártida, de un tipo de pingüino, que es el pingüino barbijo. Es un pingüinito, pues no sé, que puede tener 40, 50 centímetros de alto, no sé si, sí, más o menos. Y tiene así como una barbita, tiene así como una, por eso se llama, unos hilillos negros, así, ¿no? Unas plumitas negras, por eso se le llama barbijo. Y es una de las colonias más gordas. Está repartida en distintos puntos de la isla, sobre todo el perímetro exterior. Raramente entran dentro, se deja alguna parejita, alguno entra, se da un paseo, pero normalmente están en la parte exterior de la isla, ¿no? Obviamente es el acceso más fácil a la comida, al grill, ¿no? Que es lo que comen ellos. Supongo que con ellos haréis intervenciones las mínimas posibles, ¿no? Para preservarlos. Bueno, claro, todo eso está muy controlado. Es decir, nosotros no nos podemos acercar a animales. Cuando hemos tenido que acercarnos, pues ha sido con un permiso especial, con unos trajes de protección personal, unos EPIs. Es decir, sí que hemos sido bastante escrupulosos con eso. Con eso hay que tener cuidado, especialmente además porque, bueno, la gripe aviar, que es una pandemia a nivel mundial, ha llegado ya a la Antártida. Aunque las colonias no tenían, a simple vista, no tenían, digamos, mal aspecto, por decirlo así, parecían bastante sanas, pero es verdad que muchos son asintomáticos y además había que tener cuidado, no solamente nosotros no afectar, digamos, a una fauna que en el fondo es salvaje, no perturbarla en lo más mínimo o con la menor medida posible, sino al revés, también nosotros por protección, ¿no? Bueno, pero vosotros tenéis muchísimo cuidado, pero tengo entendido que ahí se está produciendo un turismo que no es tan cuidadoso. Es verdad que a mí me ha sorprendido ver algunas imágenes este año. A ver, yo no quiero decir, hay gente que lleva yendo a la base porque lleva yendo un montón de años, por ejemplo, el personal del IGN o incluso personal de la UCA que mantiene equipos, mantiene un mareógrafo también en la isla, o el personal del IGN que es el que lleva toda la monitorización y seguimiento de la actividad volcánica, ¿no? De, oye, que esto va a reventar, que nos tenemos que ir, ¿no? Entonces, eso van todos los años, ¿no? Mi experiencia es que, bueno, ya te digo, este año he visto alguna imagen que a mí me ha sorprendido. Turismo hay mucho y cada vez más, especialmente en Isla de Excepción, porque es una zona, lo que decía antes, ¿no? Puerto Foster es una zona abrigada, el tema de la fumarola, pues, vamos, que la gente llega allí y se baña directamente, pero que se baña en bikini, en bañador, etcétera. O sea que todos con sus cremas solares, porque obviamente es una latitud bastante baja. Las cremas solares, antes hablaba de metales traza. Bueno, pues nosotros tomamos muestras allí donde los bañistas y demás para ver, eso se está analizando también por parte del equipo del Instituto de Ciencia Marina de Andalucía para ver cuál es el efecto de esas cremas solares básicamente en el ecosistema, concentraciones, qué tipo de cremas solares podrían ser las que tienen un mayor impacto, etcétera. Entonces, el tema de que nosotros hemos calculado el tiempo de renovación, eso ya está, de alguna manera, se está discutiendo, porque claro, 70 días son muchos días de tiempo de renovación. Es decir, básicamente, si ahí dentro hubiera un vertido, eso significa que ese vertido, a no ser que se recicle de alguna manera, pasaría dentro 70 días. Entonces, claro, esos tiempos de renovación son muy altos en ese sentido, ¿no? Entonces, el turismo tiene impacto. No son los grandes cruceros los que llegan a Isla de Excepción porque no caben directamente. Son cruceros pequeños, pero allí estaban llegando en el tiempo que nosotros estuvimos, estamos hablando de dos, tres cruceros fácilmente. Dos, tres cruceros. Hay mucho, mucho turismo, cada vez va más. Es un hecho que el clima está cambiando y las ventanas temporales para viajar a la Antártida pues son cada vez más, son mayores, son más largas. Hay más demanda. Es verdad que es muy caro costearse un viaje, por decirlo así, un viaje de placer, ¿no? Un crucero a la Antártida, pero cuanta más demanda hay, los precios van bajando, cada vez hay más gente. Hay un negocio emergente. Se ha abierto, creo, no estoy seguro si se ha abierto ya o está a punto de abrirse el primer, vamos a decir, aeródromo en el continente para turismo. Hay un aeródromo en la isla de Rey Jorge, también está en la Shetland del Sur.
De hecho, nosotros el año pasado llegamos y salimos de Rey Jorge. Este año yo también he salido por Rey Jorge en avión. Eso va más. Entonces, claro, eso está creciendo y hay que decirlo. Es que en el contexto realmente geopolítico que tenemos, hay algunos que quieren hincar el diente a Groenlandia y hay otros que también a la Antártida. Y de hecho, ahora mismo, es decir, con el Tratado Antártico, digamos, las reclamaciones de soberanía de diferentes países de la Antártida, eso está congelado. No es que esté eliminado, es que está congelado. Ya hay voces que hablan de regular el turismo, pero el hecho es que eso está creciendo, sí, sí. Creo que no deberíamos pensar en la Antártida como algo totalmente prístino y demás. Hay un impacto. No es prístino el Himalaya, ni las fosas más profundas del océano, ni la Antártida. Es decir, el impacto del ser humano ha llegado a todo el planeta. Entonces, tampoco debemos engañarnos, ¿no? Ya para terminar, ¿eh? Yo sé que tienes ahí un montón de cosas en la cabeza que te gustaría contar, Sí, sí, pero el tiempo es el que tenemos. Háblame del equipo, el equipo que habéis ido, el equipo más cercano. Cuéntame qué personas erais, cuántos ibais, en fin. Cuéntame un poquito de esto. Pues mira, si quieres te hablo de este año, quizás, ¿no? Vinieron los dos IPs, que son Antonio Tobar y Emma Huerta, que pertenecen al Instituto de Ciencias Marinas, del CSIC. De Lickman ha venido Elena Rubio, Alejandro Román, Gabriel Navarro y también Silvia Maya. Bueno, yo de la Universidad de Granada. Eso es los que hemos ido este año a la base. El año pasado a la base también vinimos otros compañeros como Oleg Beliaev y también Javier Biguri de la Universidad de Cantabria. Ah, y Luis Barbero de la Universidad de Cádiz. Esos son los compañeros que tanto el año pasado como este hemos estado en lo que es la base. Pero en el proyecto somos muchos más. En la fase que decía de barco, pues han venido también investigadores pues, de Universidad de Cádiz, Instituto Español de Oceanografía, del IMEDEA, en fin, hemos sido un puñado, ha sido un proyecto bastante gordo. El proyecto sí, campañas de campo ya no. Es decir, hemos tenido 2 campañas de campo y ahora lo que queda, digamos, es trabajo de análisis de muestra y trabajo de gabinete. Claro, esto da una idea de que cuando se publica algo es una publicación parcial que se analiza problemas concretos que luego van unidos a otras múltiples investigaciones que se hacen en la Antártida, no solo ahí, sino en distintos sitios, y cuando queremos tener una idea global hay que contar con todo eso, que es una cantidad de información que se va acumulando, ¿no? Cada vez más. Sí, a ver, o sea, yo a lo mejor ahora los oyentes dicen, pero este hombre, vaya empanada que ha soltado aquí, que hay un montón de cosas, tal. Pero los proyectos son muy grandes, normalmente, ¿eh? Pero a la hora, en efecto, a la hora de publicar, claro, tú no puedes soltarle un chaparrón ahí en un artículo de 10 15 páginas, no puedes soltar un chaparrón que el revisor que lo revise, pues dice, pero todo esto, qué lío, ¿no? Al final en el artículo realmente presentas una idea, puede ser muy elaborada, puede llevar detrás muchísimos cálculos, trabajo de años, pero tú presentas una idea, tú transmites una idea, oye, esto es así, funciona de esta manera. Los mecanismos físicos, biogeoquímicos que controlan el intercambio de isla de excepción con TAP es esto, es una idea. Si tienes que presentar todas las ramas, todo, eso no. Entonces, claro, al final con un proyecto salen un montón de publicaciones. Es verdad que luego nos cuesta transmitirlo, ¿vale? Porque son un montón de ideas. Luego todo eso hay que destilarlo, ¿no? Que es lo que haces tú en Ciencia es realmente, ¿no? Destilas la idea y al final la transmites, ¿no? Pero claro, hay una ligazón entre todos esos trabajos. Hay una idea común que es el objetivo, vamos a decir, general del proyecto, ¿no? Y los objetivos particulares, pues los puedes asociar más a resultados concretos. Pues mira, hemos medido, pues los pingüinos esto, pues el intercambio aquello, oye, la fumarola tal. Porque si no es muy difícil evaluarlo todo a la vez. Decía esto porque muchas veces nos quedamos con los titulares, ¿no?
Claro, un titular es una frase de, ¿cuánto? 20 palabras, 30, 40, y parece que con eso nos hemos enterado de algo, ¿no? Realmente aquí lo que hay es miles de proyectos, y creo que no estoy exagerando, por ahí repartidos por toda la Antártida en este caso, ya hablando exclusivamente de eso, y que cada uno de ellos analiza un detalle, una cosa, y recoger de ahí una información en una frase, pues es prácticamente imposible, ¿no? Y no nos quedemos con la frase, quedémonos con que detrás estáis vosotros, que sois cientos y cientos de investigadores, que estáis ahí dejándoos las pestañas, no digo ya en el campo recogiendo muestras, sino luego en el despacho delante del ordenador analizándolas, ¿no? O en los laboratorios, y que de toda esa información luego se puede extraer algún detalle de cara al público, porque si no sería imposible realmente que la asimiláramos sin los conocimientos adecuados, ¿no? Pero que estáis ahí, y que cuando decís algo, lo más normal es que estéis apoyados en una serie de datos que el público general no puede, pues simplemente porque no tenemos la preparación necesaria para entenderlos, ¿no? O sea que ahí estáis. Sí, sí. A ver, yo entiendo ahora que también en los tiempos que corren, ¿no? Cuando has dicho lo de las 20 palabras, pues se me suena un tuit, ¿no? O a un mensaje en Twitter, en Instagram o una red social, ¿no? A ver, yo no entiendo y de hecho los proyectos nos piden que divulguemos. Obviamente debemos divulgarlo, ¿no? Esto no se puede quedar, ¿no? No se puede quedar en nosotros y a un nivel estratosférico científico que dices, ahí solamente te leen 30 personas, ¿no? Eh, pero claro, ahí hay un salto, es decir, vale, 20 palabras. Eh, es que en 20 palabras el sesgo es enorme. Es decir, lo que hay detrás es un volumen de información, de análisis, de tiempo analizando esos datos, que luego en realidad pues queda ahí en un tweet que a veces se malinterpreta en muchos casos, ¿vale? A lo mejor porque escribimos mal el tweet o a lo mejor hacemos énfasis en lo que no debemos, ¿no? Buscando a lo mejor mayor impacto, pero bueno, hay que tener cuidado. Digamos, lo único que puedo decir es que detrás de todo eso hay un trabajo honesto, revisado, penoso, ¿no? Lo que tú decías de las pestañas, realmente, que la parte, vamos a decir, bonita, de, te has ido de campaña, qué chulo, que te has ido, sí, sí, muy bonito, pero es que el 90% del tiempo es lo más aburrido del mundo, que estoy delante de un ordenador aquí tirándome de los pelos porque no me sale aquí la cuenta. O sea, ahí no cuadra lo que estoy midiendo allí con lo que estoy midiendo acá. Yo creo que eso también debe saberse. Igual deberíamos hacer más tweets de ese estilo, ¿no? Llevo un mes y no me sale el cálculo. O sea, ese tipo, para que la gente realmente sepa lo que es, ¿no? Que no... Eso lo hemos comentado en alguna de estas conversaciones, ¿no? El hecho de si se publicara todo aquello cuyo resultado no es positivo, se multiplicaría a lo mejor por 100 o por 1000 la cantidad de información que se tiene, ¿no? Y muchas veces, de hecho, eso hace que se repitan experimentos que de antemano ya habían sido hechos con resultados negativos, ¿no? Porque no se publicaron en su momento esos resultados negativos, ¿no? Sí, sí, eso es un problema, ¿eh? Bueno, dicen que la ciencia, ¿cómo es esto? Da 2 pasos adelante y 8 atrás, pero siempre avanza, ¿no? Siempre avanza. Pero que eso es un problema, en efecto, ¿eh? Eso es un problema de estar repitiendo trabajos, de tirar por caminos que otros ya han explorado y no ha funcionado, precisamente porque también son, digamos, problemas de las agencias de evaluación que tenemos de la investigación, no solamente en España, estoy hablando a nivel internacional. ¿Qué es lo que valoran? Pues son trabajos de un super impacto, que tienen sentido que sea eso, pero claro, eso de alguna manera no fomenta que una parte de nuestro tiempo la dediquemos a dar resultados negativos. Porque si en realidad me van a valorar porque los resultados tengan un mayor impacto positivo, pues entonces, Claro. pues sí, ¿Para qué voy a publicar esto, naturalmente? ¿para qué voy a Claro. publicar? Porque es que, Fíjate. a ver, podríamos hacerlo, pero no merece la pena. Entonces,
Ya solo me queda despedirnos. Volverás a hablar, porque yo te llamaré para que sigas contándonos estas cosas y creo que hay temas aquí muy interesantes de los que hablar. Solo me queda pues agradecerte estas explicaciones como siempre y decirte que adelante, ánimo con esas investigaciones, den el resultado para publicar o no, pero vamos, que entendemos vuestro trabajo, por lo menos aquí en este programa. Así que adelante. Nada, pues. Y muchas gracias. Nada, muchas gracias a ti por ofrecer este canal, ¿no? Para contar lo que hacemos. Hemos hablado con Manuel Díez Minguito. Hemos dicho que es investigador en el grupo de dinámica de flujos ambientales de la Universidad de Granada. Hasta pronto, Manuel. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Y como siempre, antes de despedirnos, tengo que recordaros que Hablando con Científicos y el resto de los podcasts de cienciaes.com son posibles gracias a vuestras donaciones. Es nuestra única fuente de ingresos. Así que, si escuchas nuestros programas, si te gustan y todavía no te has unido al grupo de mecenas, ánimo, únete. Visita cienciaes.com, pulsa el botón de donar y elige cualquiera de las opciones que ahí se ofrecen. Han escuchado ustedes Hablando con Científicos, con Ángel Rodríguez Lozano. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.